Hola a todos, nos encontramos con una nueva capacitación virtual sobre diseño y evaluación de los diferentes sistemas aumentativos y o alternativos de comunicación. Mi nombre es Ana María y me van a encontrar a lo largo de esta capacitación. Previamente sería interesante plantearnos diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, Sergio está quieto y cabizbajo. Permanece junto a su maestra Laura, frente a la puerta del aula. Como no tiene la suficiente fuerza para abrirla, toma la mano de Laura, la zarandea y ésta le dice: ¿quieres ayuda, no es cierto? Mientras abre la puerta. En este caso hablamos de Sergio, tiene 13 años, trastorno generalizado del desarrollo y un retraso mental severo. Continuando con otra situación. Ale, desde su silla de ruedas, observa cómo Santi cierra la canilla, procurando no pisar el charco que se formó en el piso. Cuando vuelven al aula, toma su tablero con imágenes y señala las correspondientes a agua y salir. En este caso, Ale, 7 años, presenta parálisis cerebral severa. A continuación encontramos a Paco quiere pelota. Esto lo dice Paco en su media lengua al entrar a su casa. Usa anteojos, su andar es tambaleante, tiene 8 años y presenta un retraso mental moderado. Continuamos con los ejemplos. Están en la clase y de pronto todo comienza a saltar por el aire. La maestra sabe que cuando Leo actúa así es porque quiere salir al recreo. En este caso, Leo, 11 años, presenta un trastorno autista, retraso mental moderado y ausencia total del lenguaje. María mueve sus manos y el mundo se vuelve accesible para quienes no oyen. María es traductora de lengua de señas, 32 años. Y acá nos encontramos Ana y Nahuel armando esta presentación en un centro de rehabilitación. Ya es tarde y solo están ellos. Y de pronto recuerdan que, no avisamos que el día siguiente llegarían más tarde. Dejan un mensaje escrito en el escritorio de la secretaria. Ana y Nahuel, años no los vamos a decir, y se supone que normales. ¿Por qué hice toda esta introducción? ¿Por qué la hicimos? Es para luego continuar refrescando un poco el tema de conceptos premios. Cuando hablamos de comunicación, ¿qué decimos que es comunicación? Es un proceso de transmisión de ideas, donde dos o más sujetos intervienen en una interacción. Es la utilización de un código específico para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en unidades semánticas, con el objeto de permitir a los hombres relaciones entre sí. En cambio, el lenguaje es un sistema estructurado, complejo, flexible y convencionalizado de elementos que sirven para representar aspectos de la realidad y para llevar actos de comunicación. Y ahora vienen las preguntas del millón. ¿Qué entendemos? ¿Siempre que hay comunicación hay también lenguaje? Es como para pensar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y siempre que hay lenguaje hay también comunicación? Quedamos con la intriga. Entonces podemos decir que la importancia de la comunicación y del lenguaje. ¿Cuál es la fundamentación? Decir que las habilidades de comunicación preceden a la aparición del lenguaje hablado. Se dan cuenta que comunicación es un término muy amplio y que se desarrollan en un contexto de interacción social. El lenguaje oral es esa pequeña parte del fenómeno de la comunicación. Entonces decimos, es un instrumento útil para llevar a cabo de comunicación y de representación. En este caso, la comunicación puede medirse de acuerdo a dos parámetros. Puede ser verbal, no verbal, vocal o no vocal. Y vamos a ver los diferentes ejemplos. Por ejemplo, en una capacitación, en una reunión de trabajo, decimos que las personas se comunican por medio del lenguaje vocal y que es verbal. Pero ¿qué sucede con una persona que está leyendo un libro o las noticias, por ejemplo, de un periódico? Hablamos que la comunicación es verbal, pero no vocal. Vamos a ver un ejemplo de no verbal, pero sí vocal. El caso de una sonrisa, el caso de un llanto. Son ejemplos típicos para hablar de una comunicación no verbal
pero sí vocal. Este último caso, cuando hablamos de comunicación no verbal y no vocal, nos referimos a que un abrazo, un apretón de mano, es también comunicación, pero donde no se utiliza el tracto vocal en ningún momento y también no hay oralidad. Cuando hablamos de sistemas aumentativos, hay una definición que es bastante amplia, pero que no podemos dejar de lado porque interviene un montón de temas que los tenemos que aglutinar para poder entender qué es un sistema aumentativo de comunicación. Ya en el año 1989, Tamarit lo define de la siguiente forma. Nos dicen que son instrumentos de intervención logopédica y educativa, destinados a quienes, a personas con alteración de la comunicación y o del lenguaje. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Es la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción. ¿De qué? De un conjunto estructurado de códigos no vocales, que van a estar necesitados o no de un soporte físico, los cuales, mediante esos mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, van a permitir algo fundamental. Permiten las funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación en sus aspectos funcional, espontánea y generalizable, que también lo vamos a ver a lo largo del curso, por sí solos o en conjunción con códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos o en conjunción con otros códigos no vocales. ¿Cuáles son los objetivos generales de tratar de elaborar un sistema de comunicación aumentativa? Primero, desarrollar actos de comunicación y de representación. Proveer de un medio temporal de comunicación hasta que el habla se vuelva funcional e inteligible. O bien, provisión de un medio de comunicación a largo plazo cuando la adquisición del lenguaje resulta totalmente imposible. También puede ser provisión de un medio para facilitar, para aumentar el desarrollo del habla y o en algunos casos de las habilidades cognitivas y comunicativas necesarias para la adquisición del lenguaje. ¿Cuáles son los componentes básicos de un SAC o sistemas aumentativos de comunicación? Primero, un conjunto estructurado de códigos no vocales y luego el requerimiento de un proceso específico de instrucción. ¿Cuáles son los componentes básicos para tener en cuenta en un sistema aumentativo de comunicación? Primero, sabemos que son conjuntos estructurados de códigos no vocales. Como decía la definición de Tamarit, procedimiento específico de instrucción y de enseñanza. Habla de el habla output sonoro y articulado del sistema de comunicación. Nos introduce a los símbolos que son representaciones habladas, gráficas o manuales de objetos, acciones, relaciones, etc. Los hablados son temporales y auditivo-vocal. Los gráficos y manuales son espaciales o espaciotemporales y se transmiten visualmente. También podemos hablar de otro componente básico, son los gestos y los signos, dos tipos de símbolos manuales usados en la comunicación no hablada. Signos, gestos convencionalizados, como es en el caso de lengua de señas, o bien más abstractos. Por último tenemos los gestos. Tienen interpretaciones culturales, ejemplo, cafecito, espera un minuto, que son más concretos. Cuando alguno de estos dos componentes no existe, no podríamos hablar de un SAC. ¿Quiénes son los usuarios potenciales? Ya en el año 2001, Torres realiza una clasificación de quiénes podrían favorecerse con un sistema aumentativo de comunicación. Primero, personas con discapacidad física, que pueden ser secuelas de parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico, malformaciones craneofaciales, enfermedades neuromusculares y progresivas. También podemos decir que hay otro rubro de personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psíquica, que en este caso discapacidad cognitiva o trastornos del lenguaje, trastornos graves del desarrollo, autismo, personas con plurideficiencias, personas con discapacidad sensorial, como sería el caso de sordera, ceguera y sordociegos. También hay otros colectivos, otro grupo de personas que pueden usar en forma transitoria un sistema de comunicación.
son aquellas personas sometidas a operaciones o lesiones de los órganos del habla, o bien también tenemos que tener en cuenta el desconocimiento del idioma para los inmigrantes. Bueno, cerramos con esta última presentación o con esta última imagen, la primera parte de lo que sería de comunicación aumentativa. Cualquier duda que se les presentan puede consultarlas en el foro, que estaremos a disposición de responderlas.